Hola a todos y seáis bienvenidos al episodio número 448 de Salud Financiera. Os traigo el caso número 152 de las finanzas de tu vecino, un caso más relacionado con finanzas personales, ahorro y también sobre la definición del perfil de inversor. Vamos a ver qué nos cuentan estos vecinos. En este caso tenemos un matrimonio que nos escribe y nos comparte su situación financiera. Dice así lo que nos dicen los vecinos. Hola, somos una pareja de 47 y 49 años. Ambos tenemos trabajos estables que nos suponen unos ingresos de 1.800 euros en el caso de mi compañera y 1.900 euros en el mío. Tenemos los dos 15 pagas. El núcleo familiar lo completan dos hijos adolescentes de 13 y 15 años. No tenemos hipoteca alguna, aunque actualmente estamos terminando de pagar un coche que tuvimos que adquirir al estropearse el que teníamos. Nos quedan por pagar unos 6.300 euros de los 17.600 que nos costó para finiquitar la compra. Este año, además, vamos a tener un gasto extra de 15.000 euros, ya que nuestra hija va a estudiar fuera durante el próximo año escolar. Pero el gasto debemos afrontarlo antes de finales del año 2025, es decir, este email nos llegó en octubre de 2025. Mi esposa tiene ahorrados unos 9.000 euros, bueno, mi compañera, que es como él lo pone, tiene ahorrados unos 9.000 euros en su cuenta del banco y ese es todo su patrimonio. En mi caso, tengo ahorrados 85.000 euros. Durante mucho tiempo he tenido ese dinero en el banco, pero no me han ofrecido nada, a excepción de fondos de inversión a varios años que no me interesaban, pues no sabía si iba a necesitar el dinero para algún imprevisto o situación excepcional. Debido a la inflación, ese dinero ahorrado ha ido perdiendo valor o poder adquisitivo. Y por ello me puse a mirar qué opciones podía haber para que al menos no perdiese el valor a ese al que hacía referencia. Mi objetivo no es obtener una rentabilidad alta, sino más bien no perder poder adquisitivo. Llevo trabajando más de 25 años y el esfuerzo que me ha supuesto ahorrar esa cantidad no querría que se fuese diluyendo. Actualmente, teniendo dos sueldos aceptables y no tener hipoteca, reconocemos que nuestra capacidad de ahorro se ha reducido bastante en los últimos años. A pesar de ello, somos conscientes de que en comparación con muchas familias tenemos una buena situación, sin lujos, pero suficiente para vivir sin problemas. En los últimos 2 años sí hemos notado que los gastos han aumentado, principalmente por los hijos. En nuestro caso, los adultos de la familia destinamos la mayor parte al ahorro, con el objetivo puesto en el futuro de ellos, ya que si van a tener que estudiar fuera, creemos que eso nos supondrá un importante coste adicional de aquí a 3 o 5 años cuando cumplan aproximadamente los 18. En lo relativo a los gastos mensuales, tenemos una cuenta conjunta en la que realizamos ingresos. Mi pareja 900 euros y yo 1.300 euros. De esta cuenta salen los gastos de comida, ropa, extraescolares, inglés, baloncesto, fútbol, gastos de luz, agua, teléfonos, cuota de basura, comunidad, IBI, etcétera. También damos una paga semanal de 5 y 10 euros a cada hijo. Decir que rara vez conseguimos mantener la cuenta en positivo y al menos 8 meses al año tenemos que aportar un ingreso extra que suele rondar entre los 200 euros y los 300. Esto me lleva, en mi caso, a ahorrar o unos 200 o unos 300 euros dependiendo del mes. De los 85.000 euros en el banco, 20.000 euros los hemos invertido en unos fondos de Indexa. Realicé el test y obtuve el siguiente perfil. Tolerancia 2/10, capacidad 6/10 y el perfil calculado 3/10. Con estos resultados adquirí la siguiente cartera. Bueno, esa es la cartera 3 de Indexa, ¿vale? No voy a comentar los productos que hay porque bastante los conocéis y podéis verlo. Dejaré el enlace si queréis para quien quiera analizar las carteras, rentabilidades. Sabéis que hay un enlace en la descripción del episodio que es la invitación para abrir cuenta de Indexa. No, os dejaré otro enlace directamente para quien no quiera abrir cuenta ni nada de eso, sino simplemente ver la composición de las carteras o las estadísticas, podéis consultar los mismos. He de decir que tanto mi pareja como yo no tenemos conocimientos de economía, inversiones, etcétera, como ya le indicamos, y no sabemos si hemos hecho bien. Como les dije, mirando en internet descubrí su blog, me suscribí y me ha parecido interesante muchas de las reflexiones y artículos que publica, aunque en muchos casos reconozco no entender mucho. Bueno, si necesitas algún dato, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Tenemos un caso que yo creo que es muy interesante. Aquí hoy no vamos a hablar de inversiones, vamos a hablar más de economía real, de planificación financiera con hijos, de cómo hacer o cómo darnos cuenta o solucionar
situaciones que pueden llegar a ser complejas en el día a día y cómo todos los objetivos que hacemos en nuestra vida con el dinero no tienen por qué ser objetivos financieros. Y esto es un punto importante que en algunas veces os he destilado por ahí en algunos episodios cuando me ha venido esta vena o esta reflexión desde el punto de vista que lo veo. No todos los objetivos que tengamos que plantearnos con nuestro dinero tienen que ser absolutamente racionales o tienen que ser absolutamente acorde a el parámetro, a lo que está establecido, a lo que se debe hacer o también a lo que racionalmente o que cualquiera te diría. Y es por eso que dar consejos es una posición compleja. Por eso a mí me gusta decir que yo doy opiniones, ¿no? Intento no dar consejos porque cada uno tiene su filosofía, su forma de ver la vida, sus prioridades. Y cuando hay dos personas con distintas prioridades, las soluciones o las, vamos a decir, las propuestas o incluso la forma de ver el mundo cambia muchísimo. Y no es que sean contrapuestas, sino que hay distintos puntos de vista y distintas prioridades. Ya tuvimos un caso que no fue un caso de la finanza de tu vecino, sino que fue en una consulta al consultorio de finanzas personales de las diferencias culturales a la hora de gestionar el patrimonio. Pero allí hablábamos de personas de distintas nacionalidades, pero también dentro de la pareja podemos tener dos perfiles totalmente distintos, ya sea por enfoque laboral, ya sea también por esa carrera o, por ejemplo, el tiempo que una parte de la pareja dedica a los cuidados de la familia, el número de hijos, puede haber muchísimas, o hijos de anteriores matrimonios, todo aquí puede haber una casuística casi infinita de situaciones que te puedes encontrar en el día a día de la realidad económica. Aquí vamos al caso. Tenemos unas personas que llevan 25 años trabajando en el caso de él, en del caso de la pareja no sabemos, y a lo largo de esos 25 años tenemos dos situaciones muy dispares. Una parte que ha podido ahorrar 9.000 euros, 9.000 euros, ponle que no sabemos cuántos años ha trabajado, pero ese es todo su patrimonio. Los 9.000 euros, más imagino, porque creo que no lo comentan, dicen que no tienen hipoteca alguna, pero entiendo que no viven de alquiler y tienen una casa pagada. Es un poco el caso que me planteo, porque si no, creo que ahí sí veríamos una situación, si ya dependemos, no tienen hipoteca y dependen del alquiler de la vivienda familiar, ya sí estaríamos incluso más expuestos financieramente a una situación más compleja porque ya dependeríamos de la evolución del mercado de alquiler y otro tipo de cosas. Vale. Tienen sueldos netos bastante similares, los dos en 15 pagas. Sin embargo, uno aporta más que otro a la cuenta conjunta y esto también puede pasar en las parejas y es habitual. Imaginaros que por características de la vida una parte de la pareja tenga unos ingresos o un patrimonio muchísimo más alto. Oye, si es tu compañera de vida, hay personas que se sienten muy cómodas diciendo, mira, yo en esta etapa vital voy a aportar más y tú pues ahorra un poquito más o intenta hacerte tu propia carterita o cosas así. Esto ya depende de muchas situaciones y casuísticas. No hay que decir, ay, ¿por qué ella aporta más y aporta menos? Y crear polémica sobre eso. No creo que haya que hacerlo. Esto es un pacto común entre las personas y, como digo yo, en quien se entiende en su casa no tiene que andar dando explicaciones fuera ni muchísimo menos. Tienen dos hijos de 13 y 15 años. Y una de las cosas que destila todo el episodio es que el centro de su vida siempre han sido sus hijos. Sus hijos y que ellos no les importa ahorrar, quitarse de lo que no haga, de lo que tengan que quitarse para que a sus hijos no les falte de nada, que tengan las mejores extraescolares, ahí lo he visto, inglés, fútbol, porque cualquier talibán del ahorro podría llegar y decir, no, no, aquí quítales el fútbol, baloncesto, no sé qué, te ahorras 200 euros, ya duplicas tu capacidad de ahorro y mira que esto en 20 años que te quedan hasta jubilarte, pues pueden hacer muchísimo dinero, mientras que quizás tu hijo nunca va a ser jugador de baloncesto o quizás nunca hable inglés. Oye, aquí es, por eso digo que si que se quiere hacer polémica, podemos hacer polémica de todo, pero yo comparto esa filosofía de, mira, esto es lo que hemos priorizado en nuestra vida. Hay otra gente que prioriza ahorrar, hay otra gente que se prioriza a sí mismo y decide no tener pareja o no tener hijos y son totalmente posiciones aceptables
y cada uno tiene que vivir feliz con lo que ha hecho. Aquí yo lo que noto en este caso es una preferencia, preferencia muy marcada a priorizar el gasto de todo lo que tenga que ver con sus hijos. Y una buena muestra de ello es que, si os fijáis, van a tener que hacer una inversión para la educación de su hija a finales de este año de 15.000 euros. Y además, no es como el gasto típico que se dice de, bueno, mi hija, imaginaros que vive en Teruel y tiene que ir a estudiar a la Universidad de Valencia. Sí, va a tener un coste. Le tengo que pagar los 300 euros de la habitación, más los desplazamientos. Cuento que aunque a lo largo del año me va a costar unos, vamos a ponerle 6.000, 7.000 euros. No, 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 es que estamos hablando de un coste, primero, de golpe y por una cantidad bastante elevada de esos 15.000 euros. Y que además, si lo pensamos, estamos hablando prácticamente que 15.000 euros es el 20% de todos los ahorros de él y prácticamente un 150% de todo el patrimonio. Es decir, para que veamos el impacto de los números. Hay quien dice, bueno, me gasto 15.000 euros en la educación de mi hija y que mi hija se vaya a estudiar un año fuera para que mejore su inglés o un bachiller, tal, ya. Pero tengamos en cuenta el impacto de ese gasto. El impacto de ese gasto, y yo creo que no es que hay que sacárselo en cara a los hijos, ni mucho menos, pero ya con hijos adolescentes es bueno que ellos no vean que solo el esfuerzo que hacen los padres por ellos sean esos 5 o 10 euros. O eso que ver a tus padres. Yo recuerdo, mira, esto es algo que siempre puedo empatizar. Me acuerdo que yo estaba en un bachiller interno en Cuba y teníamos visitas los miércoles y los domingos. Y veías a muchos padres que iban súper arreglados y demás. Y como éramos adolescentes, a veces dentro de mi hermana, a veces hacía comentarios, era muy, muy pequeño, ay mamá, siempre vienes con la misma ropa. Y luego con el tiempo te das cuenta de que mamá siempre venía con la misma ropa porque todo el poco dinero, una madre soltera en Cuba en pleno periodo especial, que podéis buscar en Google que fue el periodo especial, básicamente todo el poco dinero que entraba a la casa se dedicaba a que nosotros no nos faltase de nada. Entonces yo no recuerdo haber pasado nunca necesidad, pero eso no significa que no la haya pasado, simplemente que mi madre fue tan heroína, como digo yo, o lo fue en ese entonces, de conseguir que en una situación económica complicadísima, madre soltera con 2 hijos, nosotros no pasásemos esa necesidad. Y por eso digo que empatizo en este tipo de filosofía o este tipo de gastos, pero aún así es un gasto importante con una familia que tiene una capacidad de ahorro, la verdad, bastante pequeña y que cada vez se va estrechando más. Y yo entiendo y ellos lo deslizan, es decir, oye, estoy seguro que ha aumentado muchísimo más los gastos que vuestra capacidad de aumentar de sueldos. Entonces, ahí es donde se va comprimiendo porque dices, por ejemplo, no lo comentan, pero imaginaros que sean funcionarios. Es que yo dependo como funcionario de o un aumento generalizado que lo firma el gobierno y demás, y que ya depende mucho de acuerdos presupuestarios o este tipo de cosas, o ascender dentro de mi escala profesional. Pero no es tan sencillo. Si no te quedas con sueldos, imaginaros te quedas con sueldos que vas acumulando los famosos, creo, trienios, disculpad, no soy, estoy muy puesto, pero algo he oído por ahí. Pero es que si no, tu capacidad adquisitiva se mantiene muy estable y te deja bastante expuesto a esas subidas rápidas del coste de la vida, en particular las subidas que te afectan a ti. Quizás si vosotros no tuvieseis hijos, pues con el modo de vida que lleváis, no tendríais ese tanto impacto, pero cuando ya tienes hijos es que eres precio aceptante. Es que te dicen que el baloncesto sube 50 euros y se lo tienes que subir. La clase de inglés que sube 2 euros por hora y se lo tienes que pagar, porque al final no hay otra alternativa más allá dentro de tu escala de prioridades. Entonces tienes gasto que no puedes prescindir, pero no tienes, tienes muy poca capacidad de aumentar esos ingresos. Y el gran problema, el gran problema es cuando somos poco conscientes de que nuestro nivel de gastos supera bastante lo que nosotros teníamos planificado. Y eso es algo que me ha gustado que me lo comente porque esto es una realidad. Por ejemplo, a mí actualmente, durante varios meses, hace unos años nos pasaba. Nosotros
poníamos cada uno la misma cantidad en la cuenta conjunta, pero nunca, nunca a final de mes, nunca a final de mes llegábamos con esos gastos. A pesar de que he comentado alguna vez que tengo un alquiler muy asequible aquí en Valencia. Vamos, yo creo que tengo de los alquileres más baratos, voy a tocar madera, que hay ahora mismo en Valencia capital, y que nunca hemos tenido gastos extravagantes, ni muchísimo menos, pero siempre se nos iba. Siempre se nos iba por alguna cosa u otra, porque salimos más a cenar, porque nos hicimos alguna escapada de fin de semana, lo que sea. Y una cosa es que te pase un mes, pero cuando ya te pasa recurrentemente, y yo creo que ya voy a cumplir justo 10 años con mi esposa, hemos sido muy renuentes a decir, oye, ¿y si en vez de poner 500 euros todos los meses, ponemos 650 o 700? Pero no sé por qué, para que veas que me siento identificado, no sé por qué nos cuesta más dar el paso antes del mes de abrir esa veda y decir, no, no, vamos a poner ahora 700 euros y ver ese dinero en la cuenta conjunta y qué tal. No hemos querido hacerlo y ha sido más un poco como, oye, si se acaba, vamos priorizando y vamos pagando las facturas que lleguen, pero ya no gastamos más. Entonces, no digo que algo sea mejor o peor, es una carga mental excesiva estar pendiente de si entra un recibo más o si entra un recibo menos. Pero creo que si abres mucho el abanico, si abres mucho el abanico, puede pasar que como veas el dinero disponible ahí, lo termines gastando. Lo termines gastando o termines adaptándote a esa nueva realidad. Es cierto que tampoco vale, como digo yo, taparse los ojos y jugar a la gallinita ciega. No, no vale. Hay que ser consciente de por qué o en qué se nos está yendo el dinero por encima de lo que tenemos planificado. Y si es algo estructural o es algo temporal. Bueno, mira, es que justo mi hijo jugando al baloncesto se hizo una lesión y hemos tenido que estar 3 meses llevándolo a fisio. Esto es un gasto temporal. Esto es un gasto temporal, no un gasto estructural de la casa. Pero si vemos que la luz, el agua, el autobús y todo este tipo de cosas que sumados ya dan de por sí y cosas que no puedes recortar o que supondría mentalmente recortar muy fuerte, un impacto muy fuerte en la familia, pues asumir, oye, que quizás lo lógico sea ir aumentando progresivamente. Es decir, oye, los próximos 6 meses, en vez de poner 1.300 y 900, voy a intentar poner 1.400 y tú 1.000. Pero que sé que es jodido, porque imaginaros, poneros en la situación del vecino. Gana 1.900 euros, 1.900 euros, y se gasta 1.300 que pone en una cuenta conjunta. Entonces, es tener 50 años, 2 hijos, y pensar que en tu cuenta, cada mes, lo que tengas para gastarte en cosas tuyas que no sean cosas conjuntas de los hijos, sean 500 euros, pues te va apretando y no es sencillo. Mucha gente utiliza las pagas extras para aliviar esa situación de decir, bueno, cuando llegue la paga extra, pues como es dinero que ya no tengo un gasto mensual asociado, pues entonces con eso vivo. Pero es difícil porque la paga extra llega cada cierto tiempo y luego tú cada mes tienes que vivir. Entonces, si se va estrechando, te va limitando muchísimo. Entonces, ellos hacen este enfoque de ir ahí e ir invirtiendo. Y se preocupan porque de aquí a 3 a 5 años, ellos, el gasto este que ahora tienen con el primer hijo, imaginan que cuando vayan a la universidad, multiplícalo por 2. Y no tienen patrimonio para eso. Incluso ahorrando esa cantidad de 300 euros, de esa cantidad de 300 euros, puede que según el nivel de gastos, todo el ahorro se lo coman los costes universitarios y ellos no tienen una garantía de subir su nivel de ingresos, por lo tanto, habrá que ir o tirar inexorablemente del patrimonio que tiene la persona que me escribe, que no sé si es la mujer o el esposo, no sé cuál de los dos es el que tomó las riendas y me escribió. Entonces, desde ese punto de vista, no podemos invertir y por eso creo que el test de Indexa está bastante bien enfocado, porque si lo miramos desde un punto de vista de capacidad, no son las personas que más capacidad pueden asumir de riesgo. ¿Por qué? Porque no tienen tanto horizonte temporal, ya van entrando en horizontes temporales de 16 años a la jubilación, donde, oye, ha habido momentos históricos donde se puede perder dinero a 15 años si tuviéramos renta variable únicamente. Entonces, esa capacidad
no la tenemos tanto. Nuestro margen, nuestra tasa de ahorro, en este caso, no es muy elevada. Si os fijáis, la tasa de ahorro de él se está cercana los meses que puede a un 10% de sus ingresos, 10%. Entonces, no es la tasa de ahorro más elevada, pero aún así tiene una situación donde cada mes su patrimonio va aumentando. Una cosa es que no sea elevada y otra cosa es que sea o negativa o que tenga que tirar de ahorros para vivir. Y no es el caso. Por eso la capacidad le sale 6/10. Está ahí como a mitad. Pero la tolerancia, que es ellos, te puedes permitir o qué objetivo buscas tú a la hora de invertir. ¿Quieres asumir riesgos? Su tolerancia es muy baja y ellos lo dejan claro. Y a veces los test estos no son los mejores, están hechos un poco ahí al tuntún, pero yo creo que en este caso han acertado bastante. Han acertado bastante para perfilarlos, porque la duda primero que nos trasladan, vamos, básicamente la duda del caso de ellos es, ¿esta cartera de index es adecuada para mí? Entonces, vamos a intentar responder eso, pero yo creo que con las respuestas que nos dan, por ejemplo, tienen pocos conocimientos de economía o casi ninguno de inversiones, entonces su tolerancia tiene que ser muy baja al riesgo, porque cualquier cosa que fluctúe su patrimonio, ellos lo van a asociar con está en peligro el futuro de mis hijos. Y si todo lo estoy dando por mis hijos, este es el futuro de mis hijos, pues mira, me voy de esto y me olvido. Aún así, yo tengo que recalcar algo que habéis hecho bien. Mira, en un escenario así, con que, por ejemplo, todo el ahorro de tu pareja es prácticamente lo que te ha costado sustituir un coche, no, y más. Un coche te ha costado casi todo, o costaría todo el ahorro de tu pareja, o incluso casi el 20% del patrimonio total ahorrado de la pareja. Yo creo que evitar caer o evitar haber caído en estos fondos que te intentan colocar los bancos de esto está garantizado, esto es un 2%, lo tienes que sacar en 3 años, ya demuestra que habéis sabido esquivar y entender un concepto que es la importancia en una inversión de la liquidez. Pero liquidez no entendida como la remuneración de la liquidez, no, el valor que tiene en una situación patrimonial familiar, en estos casos, la imposibilidad de acceder a tu dinero. Imaginaros, por ejemplo, que alguien pudiera decir, no, mira, es que el mejor regalo que le pudiera hacer los padres a esos hijos es estar los próximos 10 años invertido en algo que pueda darles rentabilidad del 10% anualizado y convierten esos 85.000 en 300.000 y con esos 300.000, pues bueno, se solucionan bastante la vida, sus hijos y demás. Ya. Pero lo que no están teniendo en cuenta es que muchas veces para aspirar a rentabilidades muy altas se tienen que asumir riesgos y uno de los riesgos más importantes es el riesgo de la liquidez. Y si los hijos de aquí a los 25 no quieren depender de los padres y lo que agradecerían más ahora es que le den las herramientas para ellos luego salir al mercado laboral y ganarse la vida y no estar dependiendo de sus padres. Esto es un debate, es decir, ¿qué preferís? Tener vosotros toda la autonomía financiera y aumentar todo vuestro patrimonio por si algún día vuestros hijos no se entran al mercado laboral o no se logran integrar o están hasta los 30 intentando ser funcionarios, haciendo posiciones y demás, y vosotros ser los garantes de ellos, o muchas veces invertir el poco patrimonio que hay en la mejor formación posible para que ellos luego puedan tener toda la autonomía e independencia. Sé que es una decisión Sé que es una decisión que para quien tiene un patrimonio elevado diría las dos cosas. Yo invierto hoy y encima el ahorro que tengo, uno de los enfoques que le doy es para ayudar a los hijos, y eso es una visión para quien le sobra o tiene un patrimonio más elevado, evidentemente muy compatible, pero para personas que están logrando ahorrar esas cantidades, que tienen unos sueldos topados ahí en ese sentido, creo que tienen que escoger. Y no es tan fácil escoger. No es tan fácil escoger porque la formación la reciben hoy. La formación la reciben hoy y hay que pagarla hoy. Las rentabilidades pueden estar o no estar en el futuro. ¿Quién asegura que invirtiendo en un producto ilíquido de estos, de los que se venden ahora, que te devuelven el dinero casi en 5 o 10 años y que vas recuperando eso, esa rentabilidad va a existir? ¿Quién te lo promete? ¿Quién dice que no va a llegar una crisis, que cuando yo lo necesite en 10 años pueda tenerlo y no tengan que ser 12 años?
pues son cosas que me vale para inversiones muy líquidas o me vale también para gente que se mete en depósitos a muy largo plazo. Es el precio de la liquidez es importante. El precio de la liquidez de la liquidez de la inversión tiene que verse reflejado en la rentabilidad y en todo caso, aunque nos pagara una rentabilidad superior, hay perfiles que no les merece la pena, no les merece la pena tener ilíquido su patrimonio. Entonces, viendo esta parte, alguien la duda de si, oye, si estáis en un perfil, bueno, vamos a ver cuáles son, cuáles son el enfoque o las rentabilidades que ha tenido una cartera 310. Bueno, en 10 años ha ganado un 3,2. Ha ganado un 3,2 neto anual y aquí ya estamos quitando costes. ¿Cuál ha sido la pérdida máxima acumulada? Un 16%. Y esto hay que tenerlo presente. Tú, más allá del test, para saber si tu cartera es la adecuada, tú te tienes que visualizar perdiendo entre un 15 y un 20% y decir, vale, no me gusta, no me duele, pero si se limita a un 15 o 20%, pues puedo vivir con ello, puedo vivir con ello. Y luego ver la rentabilidad que te ha dado históricamente esta cartera, e incluso que es del 3,2, y luego ver el pronóstico de rentabilidad que tienen para esta cartera, ¿vale? Que es antes era en 2024 un 3,6, ahora es un 3,1, pero bueno, nos ronda entre el 3 y el 4% lo que podemos esperar de una rentabilidad de este estilo. Y pensar si nos compensa y cuáles serían la evolución de nuestro patrimonio. Yo sé que potencialmente alguien podría decir, no, Luis, es que tiene mucho dinero ahorrado, 85, y además le puede añadir unos 3.000 euros al año de ahorro adicional, puede hacer mucho, puede hacer crecer su cartera mucho más si aumenta el perfil de riesgo. Pero la realidad es que a día de hoy todos los gastos importantes relacionados con la educación de los hijos o con gastos extras que pudieran aparecer por una derrama del edificio, cualquier cosa, el único sostén ahora mismo que hay, el único sostén para no endeudarse, es ese patrimonio de los 85.000 euros que hay. Y entonces no podemos o no deberíamos, por intentar conseguir una rentabilidad incierta, asumir un riesgo cierto, que es el riesgo de la no disponibilidad o de una posible pérdida del patrimonio, que es el único que pueden tener. Por tanto, yo el enfoque que le podría dar, o un poco la ayuda, porque tienen muchos años por delante, es decir, de aquí a la jubilación tienen 17, 18 años, es, no voy a decir cosas básicas, pero, oye, que logras ahorrar 200 euros, mira, es un mes donde tus gastos no se comieron a tus ingresos. Tenlo, ahórralo, no minusvalores esa capacidad de ahorro. Tienes que saber que con 200 euros no se construye Roma. No vas a ser rico en el sentido de 500.000 o 1 millón de euros. No, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Pero tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada porque tu objetivo vital es que tus hijos tengan la mejor educación y en eso es lo que estás invertido. No puedes quedarte con lo que no estás haciendo o con lo que tu patrimonio no llegará a ser. No, quédate con lo que te ha permitido y con lo que permitirá a tus hijos, incluso si quieres ver más allá, seguramente a tus nietos, ese esfuerzo que estás haciendo tú. Es como si muchos de los que emigramos, si lo miramos la decisión nuestra de emigrar en términos económicos o en términos emocionales, pocas veces sale compensada la balanza. Pero si ya metes en la ecuación las oportunidades que le estás dando a tus hijos o las oportunidades que le darás a tus nietos si le das una buena educación en un país seguro, porque aquí se descuenta, pero en muchos de la emigración latinoamericana que se mueve por el mundo es por un tema de seguridad, porque sus hijos no pueden ir a la escuela tranquilo porque tienes miedo de que le pasen algo, porque tienes miedo de que un día un motochorro le robe, pues este tipo de cosas sí compensan muchísimo, muchísimo la balanza. Yo lo pienso. Y mis amigos, cuando me siento con mis amigos, que casi todos emigramos, de mi clase de 30 personas hemos emigrado 25, porque os hagáis una idea. Y a veces me siento con alguno de ellos y le digo, bueno, mira, alguno de vosotros seguramente montando negocios en Cuba haríais muchísimo, muchísimo más dinero del que hoy trabajas porque eras
un excelente profesional, tenías un negocio bien montado y has tenido que emigrar y aquí trabajar de lo que encuentres. Y trabajar de lo que encuentres con los gastos que hay del coste de vida de Europa, mientras que en Cuba todo el mundo tenía su casa y dinero que entraba era dinero casi patrimonial antes de que llegara la gran inflación de los últimos años, ¿vale? Que en Cuba ahora la inflación que hay, dinero casi es papel. Inflación es por encima del 100%, una locura. Pero bueno, pero yo lo digo, pero la oportunidad que le has dado a tus hijos, la diferencia de educación, pues yo miro a veces cuando acogía a un amigo mío con su hija y yo veía los temarios de la escuela, cómo veía las actividades, la experiencia. Por ejemplo, a mi prima el otro día la llevaron a un campo de fútbol a llevar el balón y decía, "Buah, eso es el verdadero diferencial que generas", o por ejemplo ahora yo que te note que es el verdadero diferencial que generas de las oportunidades que le has dado y que no hubiese tenido en caso de nacer en un país distinto. Entonces, quédate con eso, quédate con eso de la inversión que estáis haciendo está enfocada en ellos, espero que vuestros hijos lo sepan valorar. Y en la parte financiera, lo único que se me ocurre es que podáis hacer algún tipo de simulación de decir, vale, realmente, ya que vamos a invertir tanto en la educación de nuestros hijos, vamos a cuantificarlo. ¿Cuánto vamos a hacer? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Vale? Y tener eso controlado. Y que sea el número que sea. Imaginaros que os sale que el coste previsto son de 60.000 euros. Esos 60.000 euros, pues tenemos que tener invertido la misma cantidad, ¿vale? Siendo que en el peor escenario nos dé esos 60.000 euros. Porque lo entendamos. Imaginaros que yo tengo previsto que en los próximos 3 a 5 años, voy a necesitar pagar de golpe o en los próximos años una cantidad por la educación de mis hijos, esos 60.000 euros. Pues, ¿qué debería tener ahorrado yo o invertido en ese tipo de objetivo financiero? La cantidad equivalente, asumiendo incluso escenarios negativos. Una cosa es que yo tenga en depósitos. Pues mira, pongo la cantidad equivalente, le sumo un 2% anualizado de aquí a 3 o a 5 años y ya me dan los 60.000 euros que creo que voy a necesitar. Pero una vez que ya metemos variabilidad, es decir, exposición a pérdidas, deberíamos tener, pues quizás más de esos 60.000, vamos a ponerle 70.000. Oye, el 20% de pérdida de 70.000, ¿qué estaríamos hablando? 56.000 euros. Bueno, 56.000 euros más un poco de ahorro y como todo el gasto no va a ser de golpe, pues bueno, lo puedo gestionar. Lo puedo gestionar, no pondría en peligro la educación de mis hijos si tengo 70.000 euros separados para su educación en este objetivo. Ahora bien, todo lo que se pase por encima de ese dinero que tenéis, sí intentaría con vuestros perfiles intentarlo evolucionar o tener en perfiles con un poco más de expectativa de rentabilidad. Pero para eso es fundamental una de las variables de la tolerancia, que es vuestro conocimiento. Y eso es lo que estás haciendo. Estás invirtiendo, escuchándome, seguro que escuchando otros divulgadores, leyendo algún libro. Es fundamental que de cara a tu jubilación, de cara a los muy largo plazo, todo lo que no tengas que tener invertido para objetivos concretos de tus hijos pueda estar en carteras que tengan una expectativa de rentabilidad aún mayor. Pero lo que no tiene sentido es que te vayas a carteras con esos, imaginaros, esos primeros 15.000 euros que vayas separando para esa cartera adicional a largo plazo que puedas asumir, puedas esperar más rentabilidad. Lo que no tiene sentido es que lo hagas sin invertir en conocimiento. Y el conocimiento a día de hoy es gratuito. El conocimiento a día de hoy es gratuito. Tienes un montón de podcasts, un montón de Substack, como me comentas. No entiendes algo, tiro de inteligencia artificial, lo reviso. Esa misma dedicación que has tenido en seguramente la educación de tus hijos, pues aquí es fundamental, porque de eso, de invertirlo bien, esos 15.000 euros, más imagínate que ahora para ese largo plazo vas poniendo 100 euros y vas haciendo eso, pues te va a permitir, tú quizás pagues la educación de tus hijos en los próximos 5, pero estamos hablando de 15 años. Entonces vas a tener capital que quizás no te gastaste y que puedas también sumarlo. Entonces todo eso es fundamental para aumentar esa tolerancia al riesgo, conocimiento. Conocimiento, porque si no, nunca vas a salir de intentar batir a la inflación y lamentablemente puedes hacer los números. Dices, oye, yo tengo
85. Estimo que me voy a gastar 50, 60. Vamos a poner un ejemplo en los próximos X años con la educación de mis hijos. Vale. Voy a ahorrar 200 euros en el mejor de los casos cada mes. Multiplícalo y puedes dar un poco de idea por 15 años de qué patrimonio tendrás. Pero ese patrimonio, si lo ajustas por inflación, tienes que ver si realmente te puede dar un sostén o una estabilidad para ese perfil de jubilación, que imagino que pues tendrás los años cotizados. Dices que llevas 25 años trabajando, no creo que tengas problemas en que tener una buena jubilación. Una buena jubilación, bueno, buena es una palabra, depende mucho de los gastos que tengas, pero bueno, que tengas una jubilación. Entonces, creo que por aquí van los tiros. Por aquí van los tiros. Por donde yo me lo enfocaría es calcular muy bien exactamente qué gastos crees, evidentemente al céntimo no lo vas a hacer, separar esas carteras y ponerlas en carteras muy conservadoras, incluso teniendo en cuenta el peor escenario de esas carteras conservadoras, y el resto empezar a construir una cartera a esos 15, 20 años vista. 15, 20 años vista, en común podéis, oye, pues mira, tú te lees este libro y yo me leo este, y vamos hablando y vamos analizando, ¿y qué has aprendido? Pues son cosas que aunque no gusten, y yo sé que a muchos de vosotros no os gustan las finanzas, leer de finanzas os parece un coñazo, pues intentar buscar lo que os guste, no enfocaros, oye, que los libros visteis, probasteis y no os gustó, pues me paso a vídeos de YouTube cortos o me paso a canales de YouTube que lo expliquen muy bien. Como mismo hay gente que te gusta canales de viajes, pues habrá algún divulgador que, encaje contigo en esa filosofía. Y termino que no encuentre, no me quedo con la duda, lo anoto y me voy a ChatGPT o busco cualquier explicación hasta que lo entienda, porque si no, no vas a avanzar nunca, porque vas a tener ese miedo de yo me estoy subiendo a algo que no controlo, que no domino. Es como subirte, yo sé, bueno, es que no me gusta conducir y encima me estoy subiendo a un coche que no sé ni cómo va. Pues tienes todas las papeletas para estrellarte, aunque te digan que es el coche más seguro del mundo y que te puede llevar de aquí hasta Kamchatka, por todo el continente europeo. Sí, eso lo dice la teoría, pero luego yo es que no lo sé conducir. Es que no lo sé conducir. Pues invertir un poquito, te ves 4 tutoriales, haces una práctica en un polígono con poco dinero y te vas haciendo tu experiencia antes de intentar hacerte una idea o un plan a muy largo plazo. Nada, muchísimas gracias a estos vecinos por confiarme en su caso, espero poderlos ayudar y nos vemos ya mañana en el episodio del consultorio de finanzas personales.